Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a trabajar hoy el tema de creación de clases y construcción de objetos. En la clase anterior ya habíamos hecho la explicación de cómo se desarrolla, cómo son los pasos para crear una clase, lo que es la creación de las propiedades, la creación de los métodos y la creación de un objeto basado en esa clase, en ese modelo inicial. Hoy vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a crear ahora vamos a crear todas las clases directamente desde la herramienta de desarrollo que utilicemos y vamos a probar la creación del objeto desde una clase alterna que va a ser obviamente la clase que va a contener el método main. Este documento es un documento en PDF que yo les comparto con el ejercicio. Aquí tenemos una pequeña introducción a lo que es, en este caso, pues el tema de documento, que es el concepto principal de la programación orientada a objetos. Aquí explico la descripción de la sintaxis, que especifica que el lenguaje Java es case sensitive, por lo tanto diferencia mayúsculas de minúsculas, y la forma como se escribirán los códigos o cómo están escritos los códigos en la documentación. Aquí especifico que se usa el estilo de escritura camel case y que especifica que para nombres de clases y constructores se utiliza el subtipo upper camel case, que implica que obviamente pues la primera letra de cada palabra se escribirá en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Que para las constantes, que por ahora no las vamos a utilizar, se utiliza uppercase, que es escribir en mayúscula sostenida. Y para el resto de los elementos se usa lower camel case, que es que la primera palabra del nombre del elemento se escribe en minúscula y a partir de la segunda, para palabras compuestas, se comienza con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Si solamente es una palabra, se escribe todo en minúscula. Ya esto lo hemos visto y se los expliqué en el ejercicio pasado. Entonces ya aquí hay una descripción del código de la clase escrito aquí en el lenguaje. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros a la hora de programar en Java? Mucho de lo que voy a explicarles ya lo hace NetBeans, ya lo hace JCreator por sí solo, pero es bueno que ustedes sepan esta parte del contenido, digamos que de la creación de objetos. Los archivos de código fuente en Java deben tener extensión .java. Esa es la extensión del archivo. Y adicional a eso, pues, el nombre del archivo tiene que ser el mismo nombre de la clase. O sea que si la clase se llama cuenta, o sea, public class cuenta con C mayúscula, el archivo tiene que respetar ese nombre y se tiene que llamar cuenta con C mayúscula .java. Que si usted se fijó en la clase pasada en NetBeans, pues ahí aparece en el título de la pestaña, aparece el nombre .java. Ojo, como siempre les dije, respetando la estructura case sensitive, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diseño de la clase que vamos a construir. En la parte superior, como ya habíamos visto, aparece el nombre de la clase, que en este caso pues es cuenta con C mayúscula. Eso quiere decir que cuando se cree el archivo, si se hace con un editor de texto convencional, yo deberé definirle en el nombre, cuando le diga guardar, deberé ponerle cuenta con C mayúscula .java. Si lo hago con un NetBeans, pues cuando yo estoy creando el objeto, acuérdense que yo le digo new file, escojo que voy a construir una clase y le pongo el nombre cuenta solamente y el sistema le pone la extensión Java por defecto. Así que ahí no vamos a tener ese inconveniente. Lo mismo en JCreator. Pero con la herramienta que yo voy a utilizar, que es un editor de texto llamado Sublime, él sí no me va a ayudar en eso. Así que a mí sí me toca ponerle la extensión. Aunque ya él tiene registrada la extensión .java, así que si yo escojo que voy a trabajar con código de Java, pues él me va a colocar la extensión en el tipo de archivo y me va a ahorrar de pronto ese trabajo. Pero aún así yo tengo que tener mucho cuidado en cómo lo grabo, cómo lo guardo. Dentro del segundo bloque tenemos las propiedades, que son las características del objeto. Tenemos el modificador guión, que indica que el elemento es privado, ¿sí? Private. Por lo tanto, no se puede manipular por fuera de la clase cuenta. O sea que otras clases externas, como la clase principal,
no podrán escribir directamente en la variable número cuenta. Tendré que utilizar un elemento alterno, que sería en este caso el método set de ese objeto, de esa propiedad, para asignarle el valor. Y el número de la cuenta es de tipo entero. Esto me indica que esta línea de código asociada a la creación de esta propiedad se deberá escribir private int número cuenta, punto y coma. Luego seguimos con el saldo, que es el monto, el valor que tiene la cuenta. Entonces le vamos a decir private double saldo. Así es como se escribe en UML, pero en el lenguaje, pues cada lenguaje es distinto. El UML es universal, asociado para cualquier lenguaje de programación que implemente orientación a objetos, pero en Java, pues primero va el nombre del tipo, el tipo de dato, y luego va el nombre de la variable. Si fuera en visualbasic.net sería private saldo as, la palabra reservada que significa que le van a asignar un tipo de dato, y luego double. Pero eso sería en visualbasic.net. Acá sería de esta manera. Y si fuera en C#, pues sería lo mismo que en Java, private double saldo. Luego aquí tenemos estos dos métodos que no los habíamos visto en la clase pasada, que si lo comparamos con estos otros métodos, cada nombre de método al final tiene unos 2 puntos y un tipo de dato asociado. Pero estos métodos no tienen eso. ¿Listo? O sea que no tienen un tipo de retorno definido. ¿Esto qué quiere decir? Estos métodos son constructores. O sea, los métodos que se van a utilizar para construir el objeto. ¿En qué se refiere construir el objeto? Se refiere que cuando tú crees el objeto como tal, se ejecuten, si es necesario, unas rutinas de código que asignen o que ejecuten alguna operación. ¿Cuál? La que tú necesites que se ejecute cuando se cree la clase. Si tú quieres que cuando se cree la clase salga un mensaje que diga creando clase, lo tienes que poner en el constructor. Si quieres que salga unos muñequitos bailando, pues tienes que poner ese código en el constructor. Lo que tú quieras que se ejecute, tendrás que colocarlo en el constructor. Que en el constructor siempre se ponen las asignaciones iniciales. No, en el constructor pones lo que tú necesites que se ejecute cuando empiece a construirse la clase. Profe, yo no necesito que se ejecute nada. Entonces creas un constructor que no haga nada. Ya. Simplemente el nombre, abre llave, cierra llave, asunto resuelto. Ahorita lo vamos a hacer. Que es el famoso constructor por defecto. Ese constructor se crea por defecto en la clase. La máquina virtual Java lo crea si a ti se te olvida. Ahora, si tú creas un constructor cualquiera, ¿verdad? Que no sea el constructor por defecto, en ese caso, Java no lo va a crear por ti. Ahí ese constructor por defecto no va a existir. Así que tengan eso claro. Si no defino un constructor, Java crea el constructor por defecto. Si defino por lo menos un constructor, ya la máquina no te va a crear el constructor por defecto. Te tocará crearlo a ti, a mano, ¿verdad? Y obviamente eso es sencillo. Simplemente es escribir el constructor y no ponerlo a hacer nada. Características del constructor. Tiene el mismo nombre que la clase. Cuenta. Pero obviamente como es un método, lleva los paréntesis. Este primero va a ser el constructor por defecto, que no va a hacer nada. Y el segundo va a ser un constructor que recibe el número de la cuenta y el saldo que le voy a asignar a la cuenta, o en este caso el monto. Ese constructor va a asignar los valores iniciales de número de cuenta y saldo. Ahora, ¿qué constructor debo utilizar? Pues el que tú quieras. Cuando vayas a construir el objeto, no puedes utilizar los dos constructores. Tienes que escoger uno de los dos. Ahora, entonces, ¿para qué creas el otro? Para el caso en el que quieras y necesites utilizar el otro constructor. ¿Saben? Tú vas a crear las clases, pero probablemente es otra persona, es otro programador el que las va a utilizar en sus programas. Tú solamente creaste el modelo. Y la idea es que es muy probable que si ya tú tienes esta clase en un proyecto y viene otro proyecto que también va a manejar una cuenta con las mismas características que ya tú creaste, pues ¿para qué lo vas a repetir? Coge esta misma clase y te la llevas para allá. ¿Sabes? Entonces, por eso es que uno aquí crea opciones para uno poder escoger
¿qué va a utilizar? Y obviamente después vienen ya los métodos normales, que son los métodos getNumCuenta para el número de la cuenta de tipo entero. ¿Por qué es de tipo entero? Porque el número de la cuenta es de tipo entero. Y este método get es el que me devuelve el valor almacenado en la variable, en este caso en la variable número de cuenta. Y el método set es el que le asignará el número a la cuenta como tal. O sea, le asignará el valor a la variable número cuenta. Ahora, ¿qué valor le va a asignar? Pues el que le envíen como parámetro dentro del método. Entonces, el parámetro recibido deberá ser del mismo tipo que la variable a la que está asignado. Y el método, los métodos set son de tipo void, que si ustedes recuerdan su clase de procedimientos y funciones, los métodos o los procedimientos no devuelven ningún resultado. Así que son de tipo void. Solo que acá, en programación orientada a objetos, no se llaman procedimientos y funciones, se llaman métodos. Son formas de llamar a lo mismo simplemente. Por ejemplo, procedimientos y funciones es el nombre general que se le da en programación a cualquier rutina de código externa que uno llame. Si devuelve un valor, es una función. Si no devuelve ningún valor, es un procedimiento. En Visual Basic existen las functions, ¿sí? Function en inglés, que son las funciones, y existen los subs, que son los procedimientos. En C++ solo existen funciones. No es que no existan procedimientos, porque hay funciones de tipo void, solo que allá no se hace una separación de nombre, de decir procedimiento y función. Allá todo se llama función. Pero hay funciones que devuelven un valor y hay funciones que no devuelven nada y por lo tanto son de tipo void. Y esos son los que en Visual Basic se llaman procedimientos, o en algoritmos se les llama procedimientos. Y acá en programación orientada a objetos no se les llama ni función ni procedimiento, sino que se les llama métodos. Es la misma definición, solo que en cada estructura de programación tiene un nombre diferente. ¿Bien? Eso es algo para que tengan claro aquí. Entonces, acá simplemente decimos que el método es de tipo void porque no devuelve ningún resultado. Y tenemos nuestro getSaldo de tipo double porque la variable saldo es de tipo double. Y el set saldo que recibe el monto porque es lo que le voy a asignar. Y obviamente después de la asignación no va a devolver nada, así que será de tipo void. Y tenemos el método consignar, que obviamente es para consignar un valor en la cuenta. Miren lo que estoy diciendo. Miren, o sea, así es como tienen que comenzar a decir las cosas, para que entiendan cómo crear el método. El método consignar deberá asignar un valor al saldo. Y si yo debo asignar un valor al saldo, tengo que mandárselo de alguna manera aquí, como parámetro. ¿Verdad? Porque ustedes tienen que entender la función del método. El método es para asignar un valor o incrementar el valor del saldo. Y si voy a incrementar el valor del saldo, es muy probable que yo necesite mandarle el valor que voy a incrementar. Y esta vez sí voy a arrojar un boolean. Recuerden que las variables tipo boolean son verdaderas o falsas, true o false. En este caso, señores, el booleano, como hicimos en el ejercicio pasado, lo voy a utilizar para decir, ¿se pudo consignar? No se pudo consignar. Si el valor es correcto, el del monto, hago la consignación sin ningún problema. Verdadero, se hizo la consignación. Si el valor del monto no es correcto, porque no es un monto válido para el sistema, devuelvo un falso. Y esa es la forma de yo poder saber si se devolvió o si se consignó o no se consignó el valor en la cuenta. El mensaje que voy a mostrar, bueno, ya de ese mensaje me encargo en otro lado. Aquí no. Aquí no puedo encargarme de eso, porque el método se llama consignar, no consignar y mostrar resultados. En la próxima clase vamos a ver los principios de la programación orientada a objetos y van a ver que ese es uno de los principios. Los métodos solo deberán ejecutar una operación específica, nada más. Y el método retirar, que es de tipo public porque tiene el signo más aquí, también recibe un valor de un monto que voy a retirar, pero esta vez va a ser de tipo int, no va a ser de tipo boolean, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se acuerdan del ejercicio anterior,
en el retiro tuvimos tres opciones. Uno, el valor es correcto y es menor al saldo que tenemos en la cuenta. O sea, puedo hacer el retiro. ¿Sí? Tengo 100.000 pesos en la cuenta, voy a retirar 20.000. No puedo pretender que tengo 100.000 en la cuenta y voy a retirar 200.000. No. Esa es la otra opción. El valor enviado es correcto, pero es superior al saldo que tengo en la cuenta. En ese caso, no debo aceptar ese retiro. Y la tercera opción, el saldo es incorrecto. El monto que voy a mandar es incorrecto porque estoy mandando un monto negativo. Quiero retirar menos 10.000 pesos, por ejemplo. Eso no se puede permitir porque sería una estafa hacia la cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Son tres opciones de respuesta. Al tener tres opciones de respuesta que yo quiero independizar, no puedo usar Boolean. Porque Boolean solo me permite dos respuestas. ¿Sí o no? Entonces yo con INT me voy a inventar mis códigos de error. ¿Ya? Si la consignación es correcta, devuelvo un valor. Si la consignación es incorrecta, perdón, si el retiro es correcto, devuelvo un valor. Si el retiro es incorrecto debido al valor del saldo, que es inferior a lo que quiero retirar, pues mando otro código de error. Y si el valor es incorrecto, que quiero retirar un valor negativo, pues mando otro código. De tal manera que la clase que lo reciba, basado en el código que le devolvieron, sepa qué mensaje mostrar. ¿Sí? Incluso yo puedo crear una clase que maneje todas las posibles respuestas de mi aplicación, basado en los códigos de error que me inventé o que se inventaron cuando estaban diseñando el sistema. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se maneja esa parte. Entonces, aquí está la descripción de todo lo que acabo de hacerles y aquí está la codificación de la clase. Entonces, yo la voy a ir haciendo en esta herramienta y ustedes van a ir escribiéndola en su plataforma. ¿Vieron? La herramienta que yo voy a usar se llama Sublime Text, que es un editor de texto que tiene un analizador sintáctico. O sea que tiene la forma de identificar las palabras reservadas del lenguaje. Pero no incluye un compilador, así que me va a tocar compilar a mano. ¿Oyeron? Y aquí aprovecharé para explicarles cómo es el proceso de compilación que utiliza NetBeans y que utiliza JCreator, pero yo lo voy a hacer acá a mano en el sistema por debajo. Eso va a exigir que yo haya configurado mi máquina para que yo pueda ejecutar este compilador desde la consola. No porque no se pueda ejecutar como por sí solo, sino que la idea que pues la configuración que yo hice es para que sea fácil y sea rápido de ejecutar. En la plataforma yo les dejo un video de esa explicación, ¿oyeron? Porque yo lo grabé y yo se lo voy a habilitar para que también lo puedan ver, que tiene esa explicación del compilador y de todo lo demás, ¿oyeron? Entonces, vamos a pasar a nuestro editor de texto. Ustedes vayan abriendo NetBeans, vayan abriendo JCreator, pues la herramienta que vayan a utilizar, porque ustedes lo van a hacer en paralelo conmigo acá también. Vamos a crear una clase llamada cuenta. Yo aquí la voy a crear file, new file, y él ya me crea un espacio para yo trabajar aquí, pero no le ha puesto el nombre. ¿Oyeron? No le ha puesto el nombre. Una particularidad que tiene esta plataforma es que ella soporta múltiples lenguajes de programación a la hora de identificar las palabras reservadas. Entonces aquí en View yo puedo desplegar aquí donde dice syntax en este lenguaje, pues acá. Y aquí me salen una lista de lenguajes. Aquí me salen bastantes lenguajes. La pantalla de pronto no los deja ver todos. Pero aquí está, por ejemplo, Java. Y yo escojo aquí Java. Y ya cuando yo comience a escribir, él va a identificar las letras, las palabras que están escritas y me las va a colorear de manera distinta según el tipo de elemento. Entonces ustedes allá tienen que irse a File o Archivo, New File o Nuevo Archivo en JCreator o NetBeans. Si es JCreator, pues hay una opción para una nueva clase directamente. Recuerden activar la opción Public para que la clase sea pública si están usando JCreator.
Y adicional a esto, pues verificar que no estén creando una clase que tenga el main ya definido. ¿Listo? Entonces, yo voy a comenzar a escribir el código. A ustedes, si ya crearon la clase, les tiene que aparecer ya el public class con el nombre de la clase, ¿sí? Que debió ser cuenta, porque es la primera clase que aparecía en el diagrama que estábamos trabajando nosotros. Si no, pueden crearla ahora, ¿sí? File new, y cuando la creen le ponen el nombre cuenta. Recuerden que si quieren respetar la nomenclatura le ponen la C mayúscula. Entonces yo aquí voy a poner public class cuenta. Abro llaves y listo. Entonces, cuando ustedes creen su clase en NetBeans o en JCreator, pues ya va a estar creado. Ya va a poner la palabra public class cuenta, así que ustedes no tendrán por qué escribirla. Tendrán que comenzar a codificar entre las llaves como siempre han hecho desde el semestre pasado. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear las propiedades. Como nuestro diagrama me indica, las propiedades son privadas y van a ser dos: número cuenta y saldo. Número de cuenta de tipo entero y saldo de tipo double. Entonces decimos private int número cuenta, punto y coma, respetando la estructura camel case, y private double saldo. Ya creamos las propiedades. Ahora vamos a crear los dos constructores que aparecen en el diagrama UML. El constructor por defecto, que no va a hacer nada, y el constructor que va a recibir el saldo y el número de la cuenta y lo va a asignar a las variables respectivas. Entonces, los constructores, ¿cómo se crean? Simplemente se basan en el modificador que esté asignado en el diseño, que en este caso es el signo más, y como es el signo más, el modificador es public, o public, como le quieran decir, y el nombre del constructor, que va a ser el mismo nombre de la clase, cuenta. Y este va a ser el constructor por defecto, así que se le colocan los paréntesis que no reciben nada. Y abrimos y cerramos llaves. Y listo, ya, no hay que hacer más nada. ¿No? Es probable que ya ustedes tengan este constructor. Si el sistema escogió el constructor por defecto, es probable que ya lo tengan. Puede estar así, puede estar pegado, puede estar separado con un espacio, no importa, este es el constructor. Ya, y a eso me refiero con que no hace nada. Porque no tiene ningún código asignado. O sea que cuando yo llame a ese constructor, no va a hacer nada. Simplemente va a preparar el objeto en memoria, que es lo que la máquina virtual hace por sí sola. Y ahora vamos a crear el constructor que recibe los dos parámetros. Public cuenta. ¿Sí? El mismo nombre. Pero la diferencia está en que este sí recibe parámetros. Recibe un número entero al que voy a llamar num y que voy a asociar al número de cuenta, y un double, que va a ser el monto que voy a asociar al saldo. Entonces, ¿cómo sabe él cuál constructor tiene que utilizar? Sencillo. Si tú llamas solo al constructor cuenta, pues él crea la cuenta con el constructor por defecto. Si tú llamas al constructor cuenta que recibe un entero y un doble, él utiliza el constructor que recibe los dos parámetros. Así que él no se va a confundir. Lo que no puede haber es dos constructores que reciban los mismos parámetros. O sea, yo no puedo hacer, algo que no puedo hacer es esto, por ejemplo. Public, cuenta, int, valor, coma, double, retiro, por ejemplo. Inventándome cosas aquí. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy creando un constructor cuenta que recibe un entero y un doble. Y aquí estoy creando otro constructor cuenta que recibe un entero también y un doble. Entonces, cuando tú lo llames desde otra clase y le mandes 5 y 200, 200.5, ¿cuál de los dos va a ejecutar? ¿Mm? Porque tú no le dices el nombre de la variable, tú le dices los tipos de datos. Tú le mandas un 200
y un valor aquí, 25.5. Entonces, ¿cómo sabe él cuál constructor va a usar? Aquí sí tenemos un problema, porque estoy recibiendo un constructor con un entero y un doble, y un constructor con un entero y un doble. Este deberá tener algún valor adicional, por ejemplo, o tener aquí un cambio. Por ejemplo, hacer aquí, por ejemplo, un entero y un entero. Entonces, ahí ya la cosa cambia. ¿Ya ven? Porque si tú mandas dos enteros, él usa este. Si tú mandas un entero y un doble, él usa este. Y si tú no mandas nada, él usa este. ¿Ya? Entonces, eso sí es algo que deben tener claro. Lo mismo sucede con los métodos. No puedo tener métodos que reciban los mismos parámetros y que se llamen igual, porque eso le generará una confusión al sistema. Es más, el compilador no me lo va a dejar ejecutar. Muy bien, entonces estos métodos lo que van a hacer es asignar los valores a las diferentes variables. Entonces decimos, número cuenta va a ser igual a num, que es el valor que le estoy mandando desde la clase principal para que se lo asigne a la propiedad, y el saldo va a ser igual al monto. Listo. Recibe estos valores y se los asigna a las variables. Eso es lo que va a hacer ese constructor. Ahora vamos a crear los métodos set y get del número de cuenta. Recuerden que el orden en que yo cree los métodos no importa. Es más, normalmente uno por costumbre pone los constructores de primero, pero eso no importa dónde estén. ¿Oyeron? El orden aquí no afecta. El orden en que crees los métodos, porque cada método es independiente del otro. Al igual que el orden en que pongas las propiedades. Eso tampoco importa. Lo que importa es cuando estés llamando a los objetos para trabajar con ellos, ahí sí, no podrás llamar a un método get que te devuelve el valor de una variable si no le has aplicado un método set o no le has aplicado un valor, por ejemplo. Vamos a darnos cuenta incluso ahora, valga la redundancia, que el constructor de cuenta va a ser el constructor de cuenta que recibe el entero y el doble va a ser lo mismo que, ¿cómo es que se llama? Que los métodos set del número de cuenta y del saldo. Entonces decimos ahora public porque tienen el signo más en el diagrama. Y en este caso, este va a ser el método get. Y los métodos get devuelven el contenido de la variable. Y como la variable número cuenta es entero, el método get deberá devolver un entero. Entonces, get num cuenta, como lo llamaron allá, con abreviatura, listo, así se llamó en el diseño. Como esto simplemente muestra el número de la cuenta, no recibe ningún parámetro, así que abre y cierra paréntesis sin ningún problema. Abro llaves, enter. Ahora, ¿cómo sé yo que no lleva nada? Pues lo más sencillo de saberlo es, en el diagrama, los paréntesis están vacíos. Si en el diagrama los paréntesis están vacíos, acá usted los pone vacíos. Si en el diagrama los paréntesis tienen algún contenido, pues tienes que poner una variable, la variable que indique con el tipo de datos, como indique el diseño. ¿Ya? Aquí no hay que reinventar nada ni cambiar nada que no esté ahí. Lo que sí tienes que definir es el código que vas a usar. Entonces, como este es el método que me devuelve el número de la cuenta, él va a tener un return número cuenta, respetando mayúsculas y minúsculas como indique el diseño. Recuerden que aquí, como esta es la primera palabra, va en minúscula, y de la segunda palabra en adelante, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. ¿Sí? Pero es que acá el número está con minúscula, eso no importa, simplemente son nombres. Y creamos ahora el método set. Public, y los métodos set son de tipo void porque no devuelven nada. Set num cuenta. Y entre paréntesis, el valor que le voy a asignar a ese número de cuenta que debió haber sido enviado desde otra clase. Entonces decimos, como el número de cuenta es entero, pues un tipo de dato int al que voy a llamar num, para que sea el número que voy a recibir. Y entre llaves, simplemente decimos número cuenta val a num y el respectivo punto y coma. O sea, lo que recibas aquí, asígnaselo a la variable número de cuenta. Noten que el método setCuenta recibe un entero y se lo asigna a la variable número cuenta.
y eso el segundo constructor cuenta que recibe un entero y un double, también hace la misma operación, junto con la otra que es la del saldo. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si yo llamo, cuando estoy creando el objeto, al método o al constructor cuenta que recibe el número y el monto, ya no necesitaré utilizar el setNumCuenta porque ya está asignado. ¿Listo? Porque simplemente pues en el constructor se hizo la asignación. Así que no tendré por qué llamar a ese método. Y si lo llamo, pues eliminaré el valor anterior que le asigné en el constructor para asignarle un nuevo valor ahora. ¿Sí? Son cosas que debemos tener en cuenta. Aquí voy a tener varias formas de llamar a las cosas según cuál me convenga más. ¿Listo? ¿Cuándo llamaré al método setNumCuenta? Por ejemplo, cuando llame al constructor por defecto, al constructor vacío. Ahí sí necesitaré asignarle el número de la cuenta de forma individual. Entonces tengo esas opciones de escogencia cuando quiera ejecutar mi programa, cuando quiera construir el método o la clase que va a llamar a las demás funciones. Entonces, esa es otra característica de la programación orientada a objetos. Tú tienes tus bloques de código y tú llamas a los bloques que necesites. Solo si los necesitas los llamas. Si no, ahí están para cuando los necesites en tu programa. Ahora vamos a proceder a crear los métodos set y get de la variable saldo, que en este caso pues es de tipo double. Entonces vamos a pasar acá. Primero el método get, sigo la misma estructura, public, y el tipo de dato double porque el saldo es double, get saldo, paréntesis, abre y cierro. Si se dan cuenta, la misma estructura que aparece arriba, no tengo por qué reinventar nada, aquí está. Public, tipo de dato, get y la variable. Paréntesis, apertura, abro llaves. Lo mismo. Public, tipo de dato, me meto paréntesis, lo mismo. Y si este lleva retorno acá, pues este también lleva retorno acá. El detalle es, ¿qué devuelvo aquí? Bueno, si el método se llama getSaldo, es porque lo que yo voy a devolver es el saldo. Ya. No tiene ciencia, no tiene nada complicado aquí, en este caso. Lo mismo con el método setSaldo. Public, void, set, saldo, y él, si acá recibió un número entero porque la variable era entera, acá la variable es double y deberé recibir un double. Y le voy a poner el nombre monto. Y aquí es variable de la clase igual a variable del método. Bueno, aquí es lo mismo. Variable de la clase, saldo, igual a la variable del método, monto. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser de esa misma forma. Bueno, por lo pronto, pues. Ya a futuro es probable que le metan algunas validaciones, algunos controles adicionales, pero esa es la función principal de estos métodos set y de estos métodos get. Ahora ya viene lo que es lo más complicado aquí de esta clase, que son los métodos consignar y retirar. ¿Por qué? Porque ya creamos todos los métodos set y todos los métodos get asociados a las propiedades. Hay que tener claro algo y esto lo vamos a ver a futuro. No siempre vamos a tener un método set para todas las propiedades. Es probable que existan propiedades que se tengan que calcular basado en otras propiedades, ¿sí? Eso se puede dar. Y es probable que no exista un método de asignación directa. Así que no siempre van a haber todos métodos set para todas las propiedades. Pero métodos get por lo general sí, porque sí querré saber qué valor contienen. ¿Listo? Pero ya esos son detallitos que vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos desarrollando las clases. Entonces vamos a crear el método consignar, que según el diagrama es de tipo público. Adicional a esto, el método va a ser de tipo boolean. Y se va a llamar consignar. Indica en el diagrama, recibe un valor de tipo double al que llaman monto, que es el valor que se va a consignar. En este caso, señores, debemos tener claro que el boolean es para simplemente determinar si se pudo o no se pudo consignar.
y la condición que deberé evaluar es si el monto que se envió desde la clase alterna, desde la clase principal, va a ser un valor positivo o un valor negativo o cero. Si el monto enviado es menor o igual a cero, quiere decir que es un número negativo o no quiero consignar nada, porque no, consigna 0 pesos. Ahora, resulta que en ese banco puede haber creación de cuentas con 0 pesos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, deberíamos cambiar aquí y poner la posibilidad de hacer 0 pesos en consignación. Lo que pasa es que por lo general, para abrir una cuenta hay que hacer algún tipo de consignación, pues según las reglas bancarias aquí en Colombia. Y es probable que te digan, no, haga una consignación de que no va a consignar nada. Ah, bueno, listo. Y con eso te habilitan la cuenta, nada más, eso es todo. Entonces, en ese caso, yo no podré poner menor o igual a 0 porque no voy a hacer la consignación. ¿Ya? Entonces, todo depende de las características propias de lo que se conoce como las reglas del negocio. Si las reglas del negocio te dicen, no, la consignación siempre tiene que tener un valor mayor a 0, entonces tienes que ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si esto se da aquí en este caso, tú vas a decirle un return false. Devuelve un falso. Miren que no estamos devolviendo una variable. Yo estoy devolviendo directamente el valor y eso lo puedo hacer. ¿Ya? Para que se den cuenta que no es solamente mandar la variable. Entonces yo estoy devolviendo enseguida el falso. Si no, quiere decir que en este caso el monto es mayor a 0. O sea, es un número positivo. Ya esto tienen que tenerlo claro ustedes. Esto es programación 1, señores. Y en este caso voy a hacer la consignación. Saldo más igual monto. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Que no he hecho ningún retorno. Entonces yo aquí le digo return true. ¿Ya? Este código se puede optimizar, ¿oyeron? Pero por ahora no lo quiero optimizar. Optimizar quiere decir hacerlo más pequeño, con menos validaciones, lo que hará que se ejecute más rápido. Pero por ahora quiero que sea así para que sea fácil de entender a este nivel de ustedes por ahora. Más adelante lo vamos a resumir mucho más todavía. Muy bien, entonces, si el valor del monto es negativo, el sistema va a devolver un falso. Si el valor del monto es positivo, va a hacer la consignación. Acuérdense que esto es igual a decir saldo igual a saldo más monto y devuelve un verdadero. Entonces, de aquel lado, en el método que llame a este método principal, yo lo que deberé validar es si la consignación dio verdadero o falso. Si dio verdadero, mando las felicitaciones, transacción realizada con éxito. Si mando un falso, lo siento, operación cancelada, porque yo sé aquí porque se debió, el monto no es el correcto. Entonces, como son solo dos valores, va a ser de tipo boolean. Recuerden que las variables tipo boolean consumen un solo bit de almacenamiento en memoria. En cambio, un entero consume 4 bytes. Así que son cositas que hay que tener en cuenta también para ahorrar memoria. Continuemos ahora, señores, con el método retirar. Estén seguros de que están cerrando bien los métodos, de que están poniéndolo donde va, que no vaya a tener un método dentro de otro método, porque esos son errores básicos aquí, señores. Ahí van aprendiendo poco a poco si tienen algún inconveniente. Muy bien. Public, y esta vez va a ser de tipo INT, porque van a ser 3 respuestas. Así que ya el boolean no me sirve. Retirar. Y al igual que el método consignar, recibe un double con el monto o el valor que vaya a consignar. La verdad, el nombre de la variable es lo de menos aquí. Hacemos una validación parecida a la primera. Si monto, perdón, si el valor del monto que se le envió en el parámetro es menor o igual a 0, pues en ese caso retornamos. Voy a poner el código, por ejemplo,
eh, 201. ¿Listo? No recuerdo cuál puse en la clase. Ese 201, cuando yo lo compare y verifique si me devolvió un 201, quiere decir que el valor que se envió es negativo o es 0. O sea, no se puede realizar el retiro. Sí, en este caso, pues, el saldo es menor al monto. El saldo es menor al monto, señores, quiere decir que estoy tratando de retirar un valor mayor que el que tengo en la cuenta. Y en este caso voy a retornar un error 202. ¿Listo? Entonces, si cuando yo valide el resultado me devuelve un 202, quiere decir que el mensaje de error es: no se puede retirar un valor superior al valor en la cuenta. No, quiere decir en este caso que ya tenemos, es un valor que es mayor o igual a 0 y que adicional a esto pues es un valor correcto porque es menor al saldo que tengo en la cuenta. Entonces, en este caso, deberé realizar el retiro, saldo menos igual monto, y esta vez voy a devolver un 200. O sea que si recibo un 200 fue porque se pudo realizar el retiro. Y podré mostrar un mensaje que diga retiro realizado con éxito, y si quiero, pues mostrar cómo quedó el saldo. Muy bien, entonces ese es el método de retirar, señores. Con esto terminamos el código de esta clase. Obviamente ustedes pueden presionar ahí el botón guardar, verifiquen que no tengan ningún error, ningún subrayado, ninguna advertencia. Y bueno, si tienen alguna advertencia, no se resalta en rojo, sino como en amarillo, depende la plataforma. Es WebNetBeans el que muestra las advertencias. Y simplemente, pues, si es una advertencia, es probable que el sistema corra. Pero si tienen algún error de codificación, no va a correr cuando pongan a funcionar el programa. Yo voy a proceder ahora a guardar este código, ¿cierto? Entonces, me voy a ir aquí a File, Save, y me voy a ubicar en una carpeta que tengo aquí en el escritorio, que es la carpeta de programación orientada a objetos. Listo, lo voy a guardar ahí en el raíz. Y el archivo, mire que ya él puso aquí el nombre Java, afortunadamente, pero tengo dos opciones. Entonces, le voy a poner cuenta.java. Eso es lo que me toca aquí porque esto no es un compilador de Java ni nada por el estilo. Simplemente es un editor de texto. Entonces, como la clase se llama cuenta con C mayúscula, yo aquí tengo que ponerle cuenta con C mayúscula y la extensión .java. Listo. Está en el escritorio, en la carpeta POO, y ahí está, cuenta.java. Guardar. Listo. Ya quedó acá arriba el nombre de la clase. ¿Ya ven? Ahora voy a frenar un momento aquí para explicarles un poco el proceso de dónde están los archivos de compilación y todo esto, lo que llama el programa Java cuando va a ejecutarse. Entonces, vamos a cambiar aquí. Muy bien. Por defecto, señores, Java se instala en el disco C en una carpeta Program Files o archivos de programa. En Windows es probable que tengamos dos. Una, esta, la que dice x86, para las aplicaciones de 32 bits. Esta, para las aplicaciones de 64 bits. Que me imagino pues les explicaron algo de eso en sistemas operativos. Entonces vamos a abrir la de 64 bits. Y ahí voy a buscar una carpeta llamada Java. Aquí está. En esa carpeta Java encuentro ahora mismo tres carpetas. Esto puede ser muy variable. La que me interesa es esta carpeta JDK 1.8, ¿cierto? Que esta es la versión de Java. Tengo dos versiones, una 1.7 y otra 1.8. Y este es el Java Development Kit.
lo que les expliqué en la clase inicial, el kit de desarrollo de Java, donde están las herramientas para programar. Y esta de acá es la JRE, la Java Runtime Environment. Es la que ejecuta los programas. Esta es la que deberán tener los clientes. Nosotros como programadores debemos tener esta. Entonces, yo aquí abro esta carpeta y aquí voy a encontrar otra carpeta JRE, ¿cierto? Que esta es la que va a usar mi compilador para ejecutar las operaciones. ¿Sí? Bueno, el compilador no, el que ejecuta el código, ¿sí? El JIT. Y el bin, siempre que vean esta carpeta bin, es la carpeta con los binarios o con los programas asociados a los sistemas basados en Unix. Entonces yo aquí abro bin y aquí encuentro un montón de archivos .exe. Entre esos javac.exe. ¿Qué es javac.exe? Ese es el compilador de Java. Cuando usted le dice al sistema que compile su aplicación, su código fuente.java, usted va a llamar al archivo java.c. Cuando le dan a ejecutar al NetBeans o al JCreator, él por defecto llama a este archivo y le dice que compile la aplicación. Y la aplicación va a pasar de cuenta.java y va a crear un archivo adicional llamado cuenta.class, que es la clase, es el bytecode, el código intermedio que se va a ejecutar cuando tú quieras correr tu programa. Y para correr el programa se ejecuta este otro comando, el comando Java. Ahora van a ver, yo por consola voy a tener que correr estas aplicaciones. El problema es que estas aplicaciones están en esta carpeta y esta carpeta no se lee por defecto el sistema. La consola del sistema operativo no la lee por defecto. Así que yo tuve que definir unas variables que le dijeran al sistema dónde estaban mis ejecutables de Java. Si no hago ese proceso, cuando vaya a correr la aplicación, pues no me va a correr desde cualquier lugar, sino tendré que irme a la carpeta exacta donde está la máquina virtual de Java y correrla desde ahí. Eso es todo, simplemente. Voy a poner ahora a compilar esta aplicación para que ustedes vean cómo es ese proceso. Como les digo, ustedes no lo tienen que hacer así. Listo, esta es mi consola del sistema operativo Windows. Me imagino que la conocen ya. Voy a irme a la carpeta del escritorio, que en este caso es la carpeta desktop. Y ahí en desktop hay una carpeta que yo creé que es la carpeta POO. Listo. Si le doy el dir para mirar el contenido del archivo, voy a ver que ahí está cuenta.java, el código fuente de mi programa. Si yo le doy ahora mismo javac, estoy llamando al compilador y le estoy diciendo que me compile la aplicación o el código fuente cuenta.java. Si no tiene ningún error de sintaxis, pues él lo va a compilar sin ningún problema. Listo. No me mostró ningún mensaje de error, quiere decir que lo compiló de manera correcta. Le voy a dar ahora un dir. Y miren que ahora aparece otro archivo, cuenta.class. Este es el código de bytecode, el código intermedio de nuestra aplicación. Este es el que vamos a tener este es el que corre, el que ejecuta nuestra clase. Pero ella sola no puede correr porque no tiene un main. Miren, si la trato de correr, Java, y para correrla nada más tengo que decirle el nombre de la clase y ya. Llamando al archivo Java, que es el que ejecuta el programa. Y aquí salió el error. No se ha encontrado el método principal en la clase cuenta. Defina el método principal del siguiente modo: public static void main string args. ¿Sí? O sea, este método, esta clase no tiene ese método. Y por lo tanto no puede correr la aplicación. Deberé crear otra clase que tenga ese método. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, señores, es que vamos a crear una nueva clase. Así que ustedes desde sus herramientas de desarrollo se van a File o Archivo, New File, nuevo archivo, nueva clase, pues según la herramienta que tengan. Y le vamos a poner por nombre principal, con P mayúscula.
Yo voy a hacer lo mismo aquí. File, New File. Y esto me va a crear otro archivo acá aparte. Voy a ponerle el nombre enseguida aquí. Save. Y aquí mismo, obviamente en el mismo proyecto, para mí es la misma carpeta, le voy a poner principal.java. Yo porque obviamente estoy en un editor de texto normal. Ustedes que están en NetBeans o JCreator, pues simplemente le ponen principal y listo. Y si tienen la opción, activen la casita que diga que van a crear el main para que se los cree enseguida. Pues a mí sí me toca crearlo a mano. Muy bien, en este caso, como el archivo se llama principal.java, la clase public class debe llamarse principal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes de pronto deben tener hasta ahora. Y si tienen la clase main creada, pues deberán tener ya el public static void main string args. Por lo menos ya deberán tener creado esta codificación. Si no, pues toca hacerlo. Simplemente escribimos public static void main y entre paréntesis string args con los corchetes porque es un vector y cerramos las llaves. Más adelante les explicaré por qué esa estructura se llama así y qué es ese args de strings que manejan ahí. Por ahora, pues aceptémoslo como una verdad absoluta y sepamos que tiene que ser así. Como nuestra clase va a capturar información del teclado, debemos hacer uso de la clase scanner, ¿verdad? Para realizar estas operaciones. Ahora, para poder hacer eso, entonces, yo deberé importar la clase scanner, que ya es la que se encarga de esas operaciones. Entonces, obviamente, ya sabemos que eso es antes del public class. Yo coloco aquí la import java.util.scanner. ¿Listo? Y con eso llamo específicamente a la clase scanner para que se cargue en memoria y yo poder llamar a los métodos específicos de esa clase y poder realizar las diferentes operaciones. Las operaciones pues de captura de datos, ¿no? Y vamos a enseguida crear el objeto asociado a la clase scanner. Decimos, perdón, scanner, lo voy a llamar SC, igual a new y el constructor. Ahora, observen que el constructor de scanner recibe un objeto de tipo system.in que se hace referencia a los dispositivos o al dispositivo de entrada por defecto, que en este caso será el teclado. O sea, system.in es el teclado. Yo podría incluso capturar no solamente del teclado, sino también de un archivo. Entonces puedo crear un objeto de tipo archivo y ahí llamarlo, pero eso lo ven más adelante ya en programación ya más avanzada. Por ahora, el constructor recibe system.in, que es el teclado. Muy bien, entonces el objeto se va a llamar SC y de ahí voy a comenzar a capturar la información. Ahora voy a crear la cuenta y la voy a crear con el constructor por defecto. Entonces digo cuenta y la voy a llamar C1. ¿Por qué? Porque quiero ponerle ese nombre. Es mi programa, pues puedo poner el nombre que yo quiera. Igual a new y el constructor por defecto, porque no tengo ningún valor de saldo ni número de cuenta para asignarle. Listo. Ya creé el objeto SC, que es el objeto de tipo scanner, y el objeto C1, que es el objeto de tipo cuenta. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pedirle al sistema que me dé el número de la cuenta y el monto que voy a asignarle inicial para crear o asignarle los valores a la cuenta. Ya creamos la cuenta, pero está vacía. Entonces voy a utilizar mi famoso system.out.print sin LN para que no me haga el salto de línea y le voy a decir aquí digite número de cuenta
sin tildes porque tiene problemas Java con ese manejo de las tildes. Y aquí voy a capturar lo que escribe el usuario en el teclado. Voy a crear una variable int que voy a asignar al número de la cuenta. La voy a llamar número. Y va a ser igual a lo que yo capture con el escáner. sc.nextInt. Y listo. ¿Cierto? Ya pude capturar el número de cuenta que escriban con el teclado y se lo voy a asignar a la variable número. ¿Qué voy a hacer con ese número? Se lo voy a asignar al número de cuenta. ¿Cuál cuenta? C1. Entonces yo digo C1.set num cuenta. Y entre paréntesis, él espera recibir un número entero y esa es la variable número. Y listo. Ya de esa forma, la cuenta tiene un número asignado. Así es como se trabaja aquí. Ya se los había explicado en la clase pasada. Simplemente el método set recibe un valor que en este caso es capturado por el teclado y se le envía al objeto para que ya él lo vaya almacenando. ¿Qué hago después con esto? Bueno, eso depende del programa, depende de lo que te estén pidiendo. ¿Ya? Puede que después vengas a hacer una consignación o un retiro, no sé, el orden no importa. Listo, lo que sí sé es que hasta ahora ya le asigné el número a la cuenta. ¿Qué vamos a asignarle ahora? El saldo. Entonces repetimos los mismos tres pasos. System.out.print digite el saldo de la cuenta. Pero el saldo es un double. Double, voy a decirle saldo, aquí el mismo valor, no importa. Este es otro programa, así que es otra variable local acá. Igual a sc.next double para capturar un doble y no un entero. Perdón, aquí hay un error. Y luego lo mismo acá. El mismo objeto C1.set saldo. Tengo que acordarme cómo se llaman los métodos. Y le voy a mandar aquí el saldo. Y listo. Ya de esa forma le asigné las propiedades número de cuenta y saldo a la clase cuenta, al objeto C1 específicamente. Muy bien. Entonces ya de aquí uno tiene varias opciones. Uno puede decir, bueno, vamos a mostrar cuál es el saldo, vamos a mostrar cuál es el número de cuenta, o vamos a hacer una consignación, o vamos a hacer un retiro. O sea, ya aquí varía uno, o sea, depende de lo que le diga, lo que le pida uno. En este caso, pues el profesor que haga el programa. Si es que el profesor le pide que el programa haga algo, o simplemente estamos probando la clase a ver si los métodos funcionan bien. Entonces, vamos a verificar que esté almacenándose los valores. Entonces, hagamos una muestra de resultados y decimos system.out.println, esta vez sí con salto de línea, y le decimos número de cuenta, dos puntos, y concatenamos aquí con cuenta 1. Get num cuenta, que fue como llamamos al método que devuelve el número de la cuenta. Entonces aquí ya estamos manipulando el objeto en estos elementos que están aquí. Si se dan cuenta, seguimos la misma función que con el método de la clase scanner. Objeto, método. Objeto, método. Objeto, punto, método. Entonces, ahora vamos a mostrar system.out.println
y saldo en la cuenta. C1.get saldo. Profe, no me acuerdo cómo llamé al método. Mi hijo, ya tienes un problema porque tu función como programador es que te tienes que acordar. ¿Ya? Está en el diseño, vete a la clase y mira el nombre. Entonces tú te vas a la clase y miras así get num cuenta y get saldo, ¿no? Si los nombres están bien. Ya. Muy bien, ya con esto capturamos los datos y los mostramos en pantalla, ¿verdad? Ahora hagamos una consignación. La consignación devuelve un boolean, ¿cierto? Entonces yo puedo validar directamente, yo puedo hacer aquí, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Boolean, ¿qué? Consignación igual a consignar, perdón, igual a C1 punto consignar y entre paréntesis le digo lo que voy a consignar. Por ejemplo, vamos a mandar el valor directamente aquí. 250.000. Y después decir aquí, if consignación igual true, que de pronto es la forma como ustedes lo han manejado. Eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Pero si hablamos de igualación matemática, por ejemplo, de si consignación es igual a C1.consignar y aquí se valida si consignación es igual a true, yo puedo tomar esto directamente de aquí y ponerlo acá. Por transitividad eso lo puedo hacer. ¿Sí? O sea que estamos aplicando ahora mismo un concepto del álgebra aquí en la programación. Para aquellos que dicen que no han usado las matemáticas o no han usado las operaciones en matemáticas en programación, pues miren que sí las aplican. Sí se aplican. Es más, como esto, señores, como esto hace una validación y lo que le importa a él es si esto es verdadero o falso, yo puedo hacer algo como esto. Si true, en este caso siempre va a ser verdadero. O puedo hacer esto directamente. Porque ya de todas maneras este método me devuelve un verdadero o un falso. Y no estoy obligado a hacer la comparación que hice aquí. Las dos formas son válidas. Las tres que vimos son válidas. Lo único es que la primera, o sea, usar esta así, consume más procesamiento y consume más variables en memoria, porque te toca crear una variable nueva. Y eso es tiempo que toma el procesador creando la nueva variable y después asignándole el valor de la consignación, ejecutando la operación y viendo si arroja verdadero. Y después vas aquí a la variable, tienes que ir otra vez a la memoria a buscar la variable y a compararla con el valor true. Si llamas directamente, por ejemplo, a C1.consignar con el valor que vas a consignar, eso hace que esta línea no sea necesaria. Por lo tanto, ya hay una variable menos que se crea en memoria. Hay una ida menos a memoria, el procesador va más rápido. Pero aquí de todas formas estás haciendo, bueno, ejecuta la operación y devuélveme el resultado. Entonces te devuelve un true. Y luego comparas si true es igual a true. Eso es un tiempo más que se pierde ahí. Entonces tú puedes hacer directamente la consignación con el valor que vayas a consignar, no importa lo que sea. Y esto al final te va a devolver el verdadero, el true. O sea que sería como si escribieras esto. Y te ahorras hacer esa comparación nuevamente. Entonces, ya cuando uno entiende, señores, cómo funcionan los sistemas de procesamiento, los sistemas de cómputo, y ya uno entiende cómo funcionan los lenguajes de programación,
créanme, sus códigos los van a aprender a optimizar para que consuman la menor cantidad de memoria y ejecuten los procesos de la forma más rápida posible. ¿Saben? Incluso el hacer algo como esto es menos eficiente que el hacer algo como esto. Es lo que hacemos en el método, perdón. Es lo que hacemos en el método, en los métodos allá de consignación. ¿Por qué? Aquí la variable tiene que ser llamada 2 veces. Tienes que ir 2 veces a memoria a buscarla. La buscas aquí y le sumas el monto. O sea, tienes que buscar esta variable y buscar esta. Llevárselas al procesador y que él haga la suma. Después tienes que ir a volver a buscar la variable saldo, porque para él es otra variable. Tienes que ir otra vez a memoria a buscarla y luego asignarle el valor de la suma. En cambio aquí, como saldo está una sola vez, se llama una sola vez y no 2 veces como acá. Lo que hace que se vaya menos a memoria. Así que el código hacen lo mismo, pero este código es más eficiente. ¿Sí? Hace un llamado menos a memoria. Entonces son detallitos que uno debería o debe conocer en estos casos. Ya hay como un paréntesis para mejorar su proceso de programación. Entonces vamos ahora, señores, a pedir el valor que voy a consignar. Entonces, system.out.print y decimos digite el valor a consignar. ¿Por qué no le pongo el LN? Porque no quiero que se baje, quiero que quede al lado, el pedacito al lado. Y le pongo el espacio, porque si no pongo el espacio no se separan. ¿Verdad? Entonces aquí sí debo capturar el valor que voy a consignar y debe ser de tipo double porque el método consignar espera un double. Entonces le puedo decir double valor igual a sc, que es el escáner, punto next double para capturar, perdón, para capturar un valor double. ¿Listo? Ahora, ya este es el valor que voy a consignar. Bueno, lo voy a hacer directamente en el if. ¿Sí? C1 punto consignar, perdón, consignar, dando aquí el valor que voy a consignar. Ahora vamos a poner aquí qué va a pasar si se llegó a hacer la consignación. Recuerden que si esto arroja aquí un true, es porque la consignación se realizó. Y ahora voy a simplemente poner en pantalla system.out.println consignación realizada con éxito. Vamos enseguida system.out.println a mostrar cómo quedó mi saldo. Entonces ponemos aquí su nuevo saldo es, y para eso está el método getSaldo. Ya ven por qué el método consignar no se necesita mostrar el saldo, ya tienes un método que lo hace. Por eso se dice que todo debe ser concentrándose en la función mínima que debe tener cada operación. Ahora le decimos el famoso si no. Ajá, ¿qué pasa si no? Si el valor a consignar dio falso. Pues en este caso, system.out.println, la consignación no pudo ser realizada. ¿Cierto? Y puedo poner acá otro mensaje, system.out.println, el valor a consignar
no es correcto. Para que la persona sepa por qué no se pudo hacer la consignación. Eso a veces es una falla que veo en muchos programas que son de gente que apenas está empezando, que simplemente ponen el error y ya, pero no le dicen al usuario por qué está pasando ese error, para que él pueda corregir y darse cuenta de en qué se equivocó. Entonces, decir si el valor fue 0 o si el valor fue negativo, pues es difícil aquí, porque aquí solamente validamos que el número sea positivo o negativo y ya. Entonces le puedo poner el valor a consignar no es correcto y ya que él verifique cuál fue el valor que colocó. Entonces digamos que esa es una forma de hacerlo. También pudimos haber puesto un backslash n para hacer un salto de línea y hacer un solo system.out, pero eso se los explico después. Listo, entonces ya con eso validamos la consignación. Probemos ahora entonces el retiro. Ahora, no es que haya que usar los métodos, señores, todos, no. Simplemente tú vas a usar los que necesites en algún momento. Recuerden que los programas, por ejemplo, se van ejecutando según las necesidades. Ustedes cuando están en Sinú, ustedes cada vez que entran no se tienen que matricular. Cada vez que entran no tienen que hacer un proceso de revisar sus notas. O sea, ustedes escogen la operación. Todo esto al final se va a convertir después en la segunda parte de programación orientada a objetos en una interfaz gráfica que va a recibir los datos y ahí tú vas a ejecutar lo que tú necesites ejecutar. Ahora, como estamos por consola y estamos probando, pues vamos a probar todos los métodos. Ahora vamos a probar el retirar, pero el retirar no devuelve un boolean, sino devuelve un entero. Y las condicionales validan un valor de verdadero o falso. Así que aquí me va a tocar, señores, ahí sí hacer la comparación. Entonces decimos system.out.print y colocamos aquí, digite el valor a retirar. Y en este caso, señores, no vamos a crear otra vez el valor. Ya tenemos una variable valor ahí, usemos esa variable nuevamente. Valor igual, entonces ya no tengo por qué ponerle double porque no la estoy creando. sc.next double. Y con eso capturo el valor para el retiro ahora mismo. Entonces, yo también puedo hacer la comparación aquí mismo. If C1, que es el objeto, punto retirar, entre paréntesis, el valor, pero resulta que en este caso no lo puedo dejar así como en consignar, porque es que este método no es un boolean. Este método me va a devolver un número entero. O sea que yo no puedo hacer esta comparación. Si 12. Yo podría poner si 12 es igual a 12. De pronto, o igual, disculpen. ¿Sí? O si 200 es igual a 200. ¿Sí? Recuerden que el sistema devuelve 200, 201 y 202. Entonces yo podría decir aquí C1 punto retirar si ese retiro es igual a 200. Si es igual a 200, ¿eso qué quiere decir, señores? Que el retiro se pudo realizar, porque ese es el código que él devuelve cuando el retiro se hace de manera correcta. Entonces podemos decir system.out.println, perdón, retiro realizado correctamente, con éxito. Vamos a poner la misma estructura del otro mensaje. Con éxito. Y lo mismo. .out.println, perdón, entre comillas, su nuevo saldo es, y lo mismo, llamamos al método c1.getSaldo. Listo. ¿Ven? Ahora, si no, si c1.retirar, sí, obviamente tengo que ponerle la comparación. Valor
igual a 201, que es el código del error ahora, del otro error posible. Y en este caso, el 201, bueno, no me acuerdo, voy aquí a cuenta y verifico. 201 es cuando el monto es menor o igual a 0. O sea que entonces yo pongo aquí un mensaje que diga system.out.println y yo puedo poner aquí el retiro no pudo ser realizado. Coloco aquí la respuesta del por qué no se pudo realizar. El valor a retirar no es correcto. Es un número negativo o 0. Vamos a corregir aquí. Y la última ya es el si no, pues si no es 200 o 201, la última opción que nos queda es 202. Podríamos hacer la comparación directamente o simplemente poner el si no. Si ponemos el si no y sabemos que esa ya es la última opción, pues aplicará enseguida. Si hacemos la comparación, el sistema tendrá que volver a hacer la comparación y eso le tomará algo de tiempo también. Y en este caso aplica el 202, que si recordamos aquí, el 202 es que quiero retirar más dinero del que tengo en la cuenta. Entonces ponemos lo mismo, system, vamos a copiar aquí, Dios bendiga, copiar y pegar. Pero ahora decimos que no se pudo realizar por otra opción distinta. Y decimos el valor a retirar es superior al saldo. Al saldo en la cuenta, si quieren ponerlo ahí. Y listo. Ahí tenemos el código del retiro con las tres opciones de si se pudo, no se pudo y no se pudo. Listo. Entonces digamos que aquí terminamos el programa principal. Podríamos incluso, si queremos, pues crear otra cuenta. Podemos decir acá abajo, por ejemplo, cuenta C2 igual a new cuenta. Y aquí mandarle, por ejemplo, los parámetros, los valores, o se los mando ¿cómo es que perdón? O se los mando los capturo y se los mando y creo otra cuenta. O sea, el detalle incluso aquí, en esta opción, es que ya yo creo la cuenta con un número y con un saldo. Así que no necesito llamar al método set num cuenta ni set saldo, porque ya están asignados. Si los llamo, pues pierdo esos valores. Entonces ya aquí ya es uno comenzar a jugar. Lo importante aquí es esta clase. Que esté bien todo, porque esto simplemente es la utilización de esa clase. Ahora, es probable que, ¿cómo es que se llama? Que yo cree otra clase que llame aquella y ahí vamos jugando y ahí vamos trabajando. ¿Oyeron? Entonces, ya con esto terminamos el método, vamos a probarlo. Yo deberé guardar file, save o control S, también guarda aquí. Listo, ya se puso la X aquí, ya tengo mi código. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ustedes allá solo tendrán que darle ejecutar. ¿Sí? Presionar el botón de play. Yo tengo que compilar mi aplicación y luego ejecutarla. Allá ustedes, porque el sistema lo hace solo por ustedes. Entonces voy a pasarme a la consola a compilar y a ejecutar ahora sí el programa como tal. Voy a ejecutar el comando dir y miren que aquí está ya. Cuenta.java, principal.java. Como ya cuenta.java la compilé, ahí está. Ustedes cuando ejecuten la clase principal, ya automáticamente él va a compilar las dos clases. Es más, si yo compilo la clase principal, como la clase principal llama a la clase cuenta, él también compilará la clase cuenta si no ha sido compilada. Porque la máquina virtual lo maneja así para poder probar todo enseguida. Entonces le voy a decir aquí, javac principal.java. Esperemos que no haya ningún error.
Listo, no hubo ningún error, por lo menos en mi código, no sé en el de ustedes. Y para poder a correr la clase, mando Java solamente. Y es más, vamos a decir aquí, disculpen, dir. Y ahí está ya principal.class, que es el que voy a ejecutar. Pero para ejecutarlo, nuevamente yo llamo a principal y no tengo por qué llamar al punto class. Si llamo al punto class, me genera un error. ¿Listo? Tengo que llamarlo sin el punto class. Listo. Digite el número de cuenta. 1590. Enter. Digite el saldo de la cuenta. 150,000 pesos. Acuérdense que un entero cabe en un doble, así que no hay problema. Listo, salió. Número de cuenta 1590. Saldo en la cuenta 150,000 pesos. ¿Listo? No hemos definido formato. Más adelante vamos a aprender a definir un formato para que salga el signo pesos y todo lo demás. Ahora digite el valor que voy a consignar. Voy a consignar 9,000 pesos. Así que me dejan consignar 9,000 pesos. Consignación realizada con éxito. Su nuevo saldo es 159,000 pesos. Ahora el retiro. Digite el valor a retirar. Voy a retirar 8,000 pesos. Retiro realizado con éxito. Su nuevo saldo es 151,000 pesos. Probé, la clase está trabajando bien. ¿Saben? Voy a probarla nuevamente. Número de cuenta 1, 2, 3, 4. Saldo de la cuenta 200,000 pesos. Digite el valor a consignar menos 9,000 pesos. La consignación no pudo ser realizada. El valor a consignar no es correcto. Entonces, miren que aquí, miren lo que pasó por ponerle la tilde. ¿Sí? Más adelante les explico cómo hacer para que sí me acepte las tildes y todo esto. Digite el valor a retirar. Voy a retirar 6,000 pesos. Esta vez voy a retirar un valor correcto. O no, vamos a retirar. Tenemos 200,000. Vamos a retirar 500,000. ¿Sí? Vamos a retirar más dinero del que tenemos en la cuenta. El retiro no se pudo realizar. El valor a retirar es superior al saldo. ¿Por qué? Porque arrojó un 201. Mi sistema lo validó y puso el mensaje correcto según el código. Yo no le voy a mandar error 201 porque el usuario lo va a ver y que es un error 201. No, váyase al manual. Mejor dicho, me puedes darle un manual, pues. Entonces, esa es la forma de correr. Miren cómo desde la clase principal se llama a la clase cuenta para que se ejecute. Eso es programación orientada a objetos, señores. Bueno, señores, con esto finalizamos la clase. Ya vimos la parte práctica de la creación de una clase y cómo basar o cómo construir los objetos y cómo manipularlos. Nos veríamos ya en la próxima clase.